Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Vamos a Él. A Él sea toda la gloria, la alabanza. Amén. Dale, Moisés, dale. ¿Listo? Sean todos bienvenidos. Dios me le bendiga, me les guarde a todos los que están conectados. Dios me le bendiga. Bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hablarles de una enseñanza. Quiero darle una enseñanza y quiero que busquen Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías, un hombre de Dios, usado por Dios grandemente. Amén. ¿Lo tienen? Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan. Allá en la conexión, todos aquellos, les voy a agradecer que estén comentando y que podamos interactuar. Amén. Entonces, Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Vuelvo y repito esta palabra. Vuelvo y leo esta palabra. Cuando pases por las aguas, no por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Diga conmigo, no te anegarás. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Diga conmigo, yo estaré contigo. El Señor va a estar contigo cuando pases tú por las aguas. Y si pasas por los ríos, no te vas a negar. No te vas a llenar de agua. Amén. Y yo hoy les quiero hablar y quiero enseñarles acerca de solo estoy mojado. Diga conmigo, solo estoy mojado. Solo estoy mojado. Porque hay situaciones donde el Señor nos hace pasar situaciones difíciles, situaciones adversas, que el Señor nos dice y nos da una palabra, el Señor nos regala una palabra para que nos mantengamos firmes, para que creamos en lo que Él ha dicho, creamos en su provisión, creamos que Él está allí, tengamos una palabra para poder caminar en este mundo, pero Él nos las muestra y nos dice que la tenemos que creer, que tenemos que anhelarla, tenemos que ponerla en práctica. Amén. Y muchas veces estamos creyendo en una palabra de parte de Dios y estamos aferrados a ellas. ¿Cuántos están aferrados a una palabra de Dios? ¿Cuántos están creyendo en una palabra de Dios? Una palabra poderosa que te va a mantener firme para que tú no te ahogues. Solamente te vas a mojar, pero no te vas a ahogar. Así que dígale que está a su lado, solo una palabra es la que me va a mantener firme. Están aquí, sí. Entonces, para entender que lo que Dios quiere, nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra, tenemos que aprender todo lo que está escrito. Y muchas veces estamos creyendo en una palabra de parte de Dios y nos tenemos que aferrar y tenemos que estar allí creyendo. Y como dice la palabra de Dios dice en Romanos, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Romanos, eso está en Romanos. Dice que el Señor le habló a Abraham, el Señor le habló a él y le dijo que él iba a ser padre de multitudes y que había una palabra sobre él, pero dice la Biblia que él creyó contra esperanza, esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Porque él tenía que creer a pesar de que las condiciones no estaban dadas. Las condiciones no le decían lo contrario. Él estaba ya viejo, Abraham estaba viejo y su mujer estéril. Él tenía mucha edad, ya él no tenía ese vigor, esas fuerzas, él no tenía esas ganas y su mujer era estéril. Entonces muchas veces nosotros estamos
creyendo en una palabra, pero no vemos que lo que está pasando a nuestro alrededor está de acuerdo o está alineado a la palabra. Por eso Abraham creyó esperanza contra esperanza. Como viendo al invisible estaba él, creyendo en el Señor en todo momento, creyendo en esa palabra que sí o sí se iba a cumplir. Esperanza contra esperanza es que tú camines cuando las cosas están siendo adversas, que tú camines en contra de los ríos, en contra de la oposición, que tú camines en contra de tu circunstancia. Así es esperanza contra esperanza. Y el Señor le había dicho, así será tu descendencia, vas a ser padre de mucha gente, padre de multitudes. Pero él duró muchos años esperando esa promesa, creyendo en una palabra. Dios te ha dado a ti una palabra, pero hay un trabajo que hacer. Diga conmigo, tengo que hacer un trabajo. Yo tengo que creer, yo tengo que actuar, yo tengo que creer y tengo que actuar en la palabra. Yo no me puedo quedar durmiendo en mi casa. Yo no me puedo quedar sentado de brazos cruzados. Tengo que apoderarme de esa palabra y tengo que accionar para ver realizado esa palabra. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios en tu vida? ¿Qué está hablando Dios en tu corazón? Amén. ¿Qué esperas tú del Señor? Tienes que esperar pacientemente en la palabra. Tienes que esperar confiadamente. Tienes que actuar. Hay palabras que solamente tú tienes que trabajar para ponerla, para activarla. Solo tú. Diga conmigo, solo yo voy a activar esa palabra. Y una de las cosas en cuanto de los que apagan la palabra, de los que ahogan la palabra, son los afanes. Diga conmigo el afán. El afán y las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin frutos. Se queda sin fruto. Es decir, que hay cosas, hay circunstancias de este mundo, hay situaciones, el entorno puede ahogar la palabra que Dios te ha dado. El afán va a ahogar la palabra. Si tú no estás pendiente y tú no estás enfocado en lo que Dios te ha dicho, la palabra la vas a ahogar. Porque lo que te estás afanando, estás preocupado por qué has de comer, qué has de vestir. Estás afanado como Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres. ¿Están aquí? Y cuando viene el afán, entonces el fruto se pasma. Diga conmigo, se pasma. No hay fruto. No hay fruto. Ay. El afán y la ansiedad son enemigos de la palabra. El afán y la ansiedad te desenfocan. Te hacen perder el horizonte, te hacen perder el enfoque, te hacen que te vuelvas infructuoso. Dios promete en esta palabra que acabamos de leer, es que cuando pases, Él te va a respaldar en todo momento, en todas las circunstancias. Él no te está diciendo que no vas a pasar. Él te está diciendo que vas a pasar, pero en medio de que tú vayas caminando, Él te va a ir respaldando. Así que no creas que tu situación que estás viviendo es porque Dios no te ama, Dios no está contigo, sino que puede ser parte de tu proceso, parte de lo que Dios tiene predestinado para ti, parte de lo que tú tienes que trabajar en ti, porque hay mucha gente afanada en este mundo y quieren las cosas así, quiere que la palabra se cumpla de una vez, quiere que sea como McDonald's, y Dios no es como McDonald's, que tú pides aquí y te entregan allá. No, tú tienes que esperar. Si Abraham esperó y las circunstancias no estaban dadas, pero Dios le prometió y él cumplió. El problema es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que si a los 2 o 3 días no sucede nada, entonces Dios no va a cumplir. Porque es que usted es así y nosotros somos así. A veces prometemos y no cumplimos. Lo que leíamos a la entrada, al principio, ¿qué dice? Que voy a hacer cumplir lo que te prometí cuando estaba en necesidad. Lo dice Salmos.
Voy a hacer cumplir, te voy a entregar lo que te prometí cuando yo estaba en angustia. Porque es fácil prometer cuando la circunstancia, tu momento está difícil, cuando no hay nada en la nevera, cuando no hay luz, cuando no hay cómo pagar, cuando las deudas te están ahogando. Es fácil prometerle a Dios y decirle, Señor, si tú me alivias, si tú me ayudas, Señor, yo te voy a prometer, yo te voy a entregar esto. Así es fácil de entregar. Pero cuando Dios te da la mano y te ayuda y te respalda, entonces se te olvidas de esa promesa. Y dice, yo prometí eso. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? Le da amnesia espiritual. Amnesia espiritual. Por ahí están diciendo amnesia carnal también. Amnesia espiritual le da. No se acuerda de lo que prometió al Dios Todopoderoso, al que no se le olvida nada. Y una de las cosas es que el afán te hace perder el fruto. El afán, la ansiedad te desenfocan, te hacen perder el horizonte, te hacen perder el enfoque. Pero Dios promete, Dios da una promesa y dice, yo voy a estar contigo cuando pases por las aguas. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a respaldar, te voy a cuidar, pero solo ten paciencia, solo tienes que estar esperando la palabra. Confía, no pierdas la fe, siempre mantente confiando, siempre mantente esperando, esperanza contra esperanza. Él dijo y él prometió y lo va a cumplir, pero él no prometió no pasarte por ese proceso. Porque queremos ser oro refinado sin que nos pasen por el fuego. Queremos que nos vendan como el oro de 24 quilates o el de, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mejor? ¿Oro de cuánto? De 24. Pero no queremos que el alfarero o el joyero nos pase por el fuego para sacar las impurezas. Si tú quieres ser un oro preciado por muchos, que tengas mucho valor, te van a hacer pasar por el fuego para que tus impurezas sean quitadas, para que sus impurezas se quemen y puedas brillar como el oro. Puedan darte forma en una forma de anillo, de cadena, de algo precioso. ¿Están aquí? Entonces no permitas que las promesas de Dios, que Dios te dio, entonces se ahoguen en ti. El afán refleja, miren esto, y anótelo. El afán refleja la falta de fe. El afán refleja la falta de fe. ¿Cuántos creen en esa palabra? El afán refleja nuevamente, refleja que necesitas un toque de fe. Las preocupaciones nacen donde se acaba tu fe. La preocupación nace cuando tu fe se acaba. ¿Cómo puedo entender yo esto? Que no tienes fe cuando te veo preocupado. Cuando te veo así, ve que mueves el piecito. ¿Qué va a pasar? Ya viene el arriendo. ¿Qué va a pasar? Me van a botar del empleo. ¿Qué va a pasar? Cometí un error. ¿Qué va a pasar? Me van a quedar las materias. ¿Qué va a pasar? Ay, estoy saliendo mal. ¿Qué va a pasar? ¿Están aquí? ¿Qué va a hacer de mí? Si usted lo cree, usted tiene que desecharse del afán. Si usted lo cree, usted tiene que despojarse de la ansiedad. Si usted lo cree, usted tiene que decir, la fe va a nacer en mí. ¿Cuántos lo creen? Y otra de las cosas que la falta de fe refleja que no hay una comunión genuina con Dios. La falta de fe te dice, ella misma habla, que es que tú no estás orando, de que tú no estás orándole a Dios, de que tú no estás en intimidad con el Señor, de que tú no estás buscando la dirección de Dios. La falta de fe te dice que tú eres un incrédulo.
Porque estás mirando las cosas de este mundo y no estás mirando las cosas de arriba. Pero el Señor, por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas todas nuestras peticiones en oración en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer cuando haya ansiedad, cuando venga ese problema, ese afán? ¿Qué vamos a hacer? Orar, que lo que tú estás sintiendo, lo que a ti te está afligiendo, tú lo puedas decir en oración, proclamar en oración y decirle al Señor qué es lo que está pasando en tu vida. Dios está llamando a su pueblo a que no permita que la palabra se ahogue. Porque hay muchos que están ahogando la palabra. La palabra no se puede ahogar en mi vida. Diga conmigo, la palabra no se puede ahogar en mi vida. Que los planes de Dios no se ahoguen. Que los proyectos de Dios no se ahoguen. Porque dice la palabra que el Señor salió a sembrar y una parte de la semilla que representa la palabra cayó entre espinos, y la ansiedad que representa los afanes de este mundo, los espinos representan los afanes de este mundo, fueron ahogadas. La palabra fue ahogada porque el afán es enemigo de la palabra. Una persona afanada se olvida que Dios le prometió ayer y le dijo algo. Una persona afanada dice, no, yo tengo que hacer algo por mis propios medios, por mi propia capacidad. Yo tengo que buscar algo, tengo que resolver. Aquella persona que dice, no, yo voy a resolver, yo resuelvo de una vez, yo busco, yo voy a hacer, yo voy a hablar porque el Señor me dio la capacidad de hablar, de envolver a la gente, yo voy a buscar la forma. Esas personas se están dejando ahogar la palabra. Ay, Dios mío. Dios está llamando a su pueblo a que deje el afán, deje la ansiedad. Podría, dice la Biblia, podría el Señor, o podría el hombre añadir, podría el hombre añadir un codo a su estatura por más que se afane. ¿Podrías tú crecer más de allí? Por más que te afanes. Hay quienes los veo altos. Hay quienes están esperando que algo suceda, que venga un milagro, que venga una persona con un bojote de plata. Hay personas que están esperando es que tú vayas caminando y te consigas un lote de plata. No, Dios no funciona así. No, Dios no va a funcionar así. Tú puedes estar muy afanado, pero si no oras, Dios no va a respaldar. Dios no va a responder. Entonces Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes, vas a ser padre de mucha gente, pero él tuvo que esperar bastante. Él tuvo que esperar y mirar a Dios y esperar pacientemente. Como dice la palabra, como dice la canción, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Entonces, a ver, hay momentos donde nosotros tenemos que apagar nuestra mente y activar el corazón, abrir nuestro corazón, abrir los ojos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para creer en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está prometiendo. Y es allí cuando mucha gente o cuando muchos de nosotros fallamos y dejamos ahogar el propósito, porque es que a mí el Señor me dio una palabra en el año de Matusalén, pero todavía no lo veo cumplido. Y entonces te vas al mundo porque no has visto la palabra cumplida. Pero tienes que esperar porque Dios en su tiempo, Dios lo va a hacer. Porque hay un tiempo que es el tiempo Cronos, que es el que te maneja a ti y el que me maneja a mí. El tiempo Cronos dura 24 horas. Pero el tiempo de Dios es infinito. Dios es el Cairo de Dios, el que Dios está trabajando en ese tiempo.
Por eso es que Marta y María le dijo al Señor, Jesús, si hubiese venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Porque ellos estaban esperando en el tiempo cronos del hombre. Pero Jesús se tardó más. Porque el tiempo Kairos de Dios era esperar más tiempo. El tiempo Kairos de Dios, para nosotros muchas veces el Señor está atrasado. Pero para Dios Él llega a tiempo. Él se iba a glorificar. Él mismo sería exaltado por lo que Él iba a hacer. Señor, ¿por qué no veo la palabra cumplida, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Ay, Señor. Solo estoy mojado, diga conmigo, solo estoy mojado. Estoy empapado desde la cabeza hasta los pies. No importa. Marta, afanada y turbada, con muchas cosas, perdió un momento con el Señor. Perdió una enseñanza importante con el Señor. Perdió que estar delante o en los pies de Cristo. Y otro enemigo de la palabra es la rebeldía. Diga conmigo la rebeldía. No me le subas más, yo me le pego. La rebeldía. Diga conmigo la rebeldía. Eso no pasa aquí. ¿Eso pasa aquí o no pasa aquí? Eso pasa aquí, por eso es que le estoy hablando a usted. Si no pasara aquí, yo no le estuviera hablando de la rebeldía. ¿Están aquí? Entonces usted lo que tiene que empezar a mirar por qué las palabras no se están cumpliendo en tu vida. ¿Será que hay rebeldía? Rebeldía pasiva y rebeldía activa. Porque queremos señalar muchos a los que son rebeldes activos. Los que ponen la cara, los que de una vez no les gusta y ponen esa trompa, los que zapatean cuando uno les dice algo, pero y los que son pasivos, los que están esperando solamente para que la persona dé la espalda para comenzar a murmurar. ¿Están aquí? Mire, santo, aquí esto está... El profeta Samuel le dijo al Señor, le dijo a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechará para que no seas más rey. Vuelvo y repito, iglesia, porque yo tengo que repetirla a ustedes para que ustedes puedan comprender. Porque es fácil señalar. Pero el Señor le está diciendo, porque como pecado, diga conmigo, pecado. ¿Qué es pecado, pastor? Todo lo que usted hace que no agrada a Dios, eso es pecado. Pero el Señor está hablando de un pecado en específico. Lo que pasa es que no queremos hablarle a la gente de pecado para que no se nos vaya y las finanzas bajen. Pero a mí no me interesa que mis finanzas bajen porque yo tengo un proveedor, yo tengo un Dios que a mí me provee. A mí lo que me interesa es que usted entienda en qué posición está, que usted entienda qué es lo que está haciendo usted. Yo no le puedo llamar caída a lo que es pecado. No, pastor, me resbalé. Fue un resbalón. No, fue un pecado lo que estás cometiendo. Fue un pecado lo que tú estás haciendo. Entonces, porque como pecado de adivinación, ¿es la qué? La rebelión. Es la rebeldía. Como pecado de adivinación, es la rebeldía. Y toda aquella persona que es rebelde, pasiva, activa, mediano, pero es rebelde, entonces es como un adivinador, una persona que está adivinando el futuro, un brujo, uno que lee las cartas, uno que lee la mano, uno que lee el tarot, uno que lee el tabaco, uno que lee las piedras, lo que sea, pero uno que está adivinando el futuro.
Y hay mucha gente con ese espíritu y practicando la rebeldía. Es decir, hay mucha gente idólatra en casa y no siendo católicos. Hay católicos más cristianos que católicos. No, santo. Porque es que yo digo, yo soy cristiano, pero andas en rebeldía, eres un católico. Porque estás en rebeldía, estás en hechicería, estás allí adivinando. Y como idolatría o como ídolo, es idolatría la obstinación. Entonces, el que es obstinado, el que dice, no, a mí nadie me saca de aquí, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo soy así, lo voy a hacer así, porque yo soy así, porque a mí me enseñaron así, yo nací así. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Mire, si tú no vas a cambiar, entonces ya sabemos para dónde vas a ir. Entonces, eres uno de esas personas que se presigna y dice, y prende la velita. Prende la velita y estás como cristiano. Están aquí. Ay, se fueron. Yo voy a enfriarme un poco. Y muchas veces queremos demostrar lo que realmente no somos. Queremos modelar algo que no podemos modelar. En cualquier momento se le va a salir. En cualquier momento se le va a ver la media rota. En cualquier momento se le va a ver la etiqueta al revés. Porque para mí, yo voy a ponerle un ejemplo más clave, más claro. Un ejemplo, un rebelde es aquel que sabe que tiene que ponerse la chaqueta de esta forma, no, pero como él es obstinado, porque él es rebelde, se la pone al revés. Y todo el mundo sabe que se puso la camisa, se puso la chaqueta al revés, pero nadie es capaz de decirle, tienes la camisa al revés. Yo quiero que usted recapacite y recapitule todo esto y usted pueda entender que necesitamos cambiar. Yo no le estoy diciendo necesitas cambiar, necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar. Es como aquella persona que tiene una mancha, tiene algo porque acaba de comer y se echa a reír. Y usted le vio en el diente esa manchita. Y todos saben y todos murmuran y dicen, mírale la mancha, ¿ves? Pero nadie es capaz, nadie es amigo para llegarle y decirle, vete al baño y cepilla tu momento que estás aquí, estás pasando pena. Todo el mundo sabe que tienes la mancha. Todo el mundo sabe que eres rebelde, pero nadie te quiere confrontar, nadie te quiere decir nada. Así que sea amigo de esa persona y dile, tú eres rebelde. Tienes que buscar cambiar, tienes que buscar hacer las cosas mejor. Tú tienes que hacer las cosas correctas. No zapatees cuando te corrigen. No zapatees cuando no murmures. Ay, otro enemigo fue la rebeldía. Como pecado de idolatría, por cuanto tú desechaste. ¿Qué desechó? No desechó al pastor, están desechando es la palabra de Dios. Todo aquel que desecha las cosas de Dios, la obra de Dios, como el domingo hablábamos de que tenemos que tener amor por las cosas de arriba, pasión por las cosas de arriba, y todo aquel que hace la obra de Dios es de arriba. Todo esto está consagrado por el de arriba, y todo esto pertenece al de arriba. Si usted es casa de fe, usted pertenece al de arriba. Todo aquel que está bajo la cobertura es de arriba. Todo aquel que se sale de la cobertura es de abajo.
Todo aquel que no cree en la palabra no está en la cobertura. Así que usted tiene que estar siempre pendiente para dónde se está moviendo la nube para que usted se camine con la nube. No, 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 no. Es que a mí me tienen que decir cuando la nube se mueve. No, no. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios muchas veces le hablaba a Moisés, le hablaba a Abraham, le hablaba a Josué y le decía exactamente lo que iba a suceder. Pero había momentos que Dios no hablaba, sino que Dios actuaba. Y el pueblo cuando estaba en el desierto, veían que la nube caminaba, ellos tenían que comenzar a recoger sus cosas, porque la nube se estaba moviendo. El rebelde decía, no, yo no me voy a mover, otra vez se movió la nube. No, no, no. El que es obediente se mueve con la nube. Está atento a los cambios. Está atento a lo que dice el Señor. Está atento. Amén. Así que, iglesia, desecha la rebeldía. Desecha la hechicería. Desecha la idolatría. Sí, porque para el pueblo, el padre de Gedeón, mire esto, para el pueblo, el padre de Gedeón era un idólatra, ¿sí o no? Y el padre de Gedeón siempre mataba y ofrecía toros a Baal. Pero el Señor le habló a Gedeón y le dice, ahora tú tienes que destruir ese altar que tu papá ha levantado, que tu padre ha levantado. Porque muy poca gente tiene el valor de enfrentar a un rebelde. Y más cuando es activo. Porque el pasivo se dice, no, él no va a reaccionar. Pero el rebelde activo, el que reacciona, mucha gente le tiene temor. Y Gedeón le tenía temor al padre. Por eso el Señor le dice, ve y destruye todo el altar de Acera y de Baal. Pero Gedeón tuvo miedo y fue de noche. ¿Por qué? Porque había temor, tenía temor. Así que no tengas temor, iglesia, no tengas temor de derribar ese orgullo que tienes, esa rebeldía que portas. No tengas temor de salir de ese pecado en el nombre de Jesús. Sal ahora, desátate, renuncia, rompe, deslígate en el nombre de Jesús. Yo quiero que busque en Números 16. Números 16. (16:1) dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datán, y Abirán, hijo de Eliab, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron ¿qué? Gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los consejos, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Mira lo que estaba diciendo este hombre. Estaba diciendo y apelando que todos los que estaban con él, al igual que Moisés, eran santos. Pero si eran santos, ¿por qué entonces Dios no hablaba directamente con ellos? Porque es que Dios no tiene relación con el pecado. Y mucha gente se escuda de que es que tú me puedes hablar a mí así como le hablas a aquel. Es verdad, es cierto, Dios te puede hablar. Así como Dios le habla a aquel, Dios también te puede hablar a ti. Pero si tú te apartas del pecado, si tú dejas la rebeldía. Porque el capítulo 16 tiene un título. Ya conmigo, tiene un título. Y ese título, mire cómo dice. ¿La rebelión de qué? De Coré. ¿La rebelión de quién? ¿La rebelión de quién? Ay, es muy fácil decir, ese es un rebelde, la rebelión de Coré.
Pero si aquí pudiésemos cambiar el nombre de Coré por el nombre, entonces allí las cosas cambian. Sí cambian porque entonces me están diciendo que la rebelión que yo tengo. Porque es muy fácil ver aquel que está haciendo las cosas malas, pero cuando te dicen, pero que tú estás en la misma condición, entonces ahí sí no nos gusta. Se ofenden. Y comienza a decir yo soy santo de los santos. Yo soy más puro que... Cuidado, no te traspasa las paredes. Te estás transfigurando. Veo 3 hombres al lado tuyo. Moisés, está Elías y Jesús. Ahí están los... No. Pendiente, si el carro de fuego te va a venir a buscar. Por lo menos para que me dejes la manta. Por lo menos para yo también buscar de Dios, para yo alinearme. La rebelión de Coré. La rebelión de Coré. La rebelión. No lo puedo decir por aquí. Dilo, decláralo. Yo no puedo exponer a mis hijos. Aunque veas que están en rebeldía, yo no los puedo exponer. Yo los tengo que corregir dentro de casa. Yo los tengo que exponer, que reprenderlos, guiarlos en todo momento y decirles en dónde están parados. Pero la palabra es para que avances. La palabra es para que no te frustres, sino para que la palabra empieces tú a avanzar, caminar. Y se juntaron contra Moisés, Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Míralos, inmaculados, míralos, Señor. En medio de ellos está Jehová. Y haga rambas de tapapa. Dígalo, hágalo. En medio de ellos está Jehová. Porque como se te paran los pelos, tú dices que ahí está Dios. Yo voy a declarar lo que sí está Dios. Porque yo no te puedo declarar cosas malas. Pero yo te tengo que mostrar dónde, en qué posición tú has caído. ¿En qué posición estás? La rebelión de Coré. Vamos a leer el 16:11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿sabe por qué pasó esto? Porque se levantaron hombres de la congregación en contra del hombre de Dios, en contra de Moisés, a hablar y a decir, solamente por él es que habla, solamente por él es que Dios, ya yo estoy cansado, que ya yo no puedo más. Eso es rebeldía, ¿vio? Cuando usted dice, ya yo no aguanto más. Y está menospreciando y ahogando la palabra que a ti se te ha dado. Y dice, y envió a Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondiendo, no iremos. Porque cuando se te convoca a una reunión, no tienes que decir que no vas a ir. Con tu ausencia ya estás diciendo que eres un rebelde. Y pones excusas y dices, no, lo que pasa es que están aquí. Habla Jehová. Se me perdió. No iré. No iré. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Mire la perspectiva o mire el pensamiento que tenían estos hombres. Ellos estaban anhelando una tierra donde ellos mismos lo declararon, destilaba
leche y miel. ¿Sabe qué es destilar? Es un proceso químico donde usted tiene que calentar un producto. Wendy debe saber de eso, creo. Es donde ese producto se evapora. Y cuando se evapora, entonces usted ve ese producto y eso lo que destiló es lo que ellos anhelaban en todo momento. Pero ellos no creían en la palabra o en la tierra donde fluía leche y miel porque no veían. Entonces muchas veces estás arraigado al pasado, estás arraigado a lo que antes tenías y no puedes echar ver lo que Dios te está prometiendo y lo que Dios te está entregando y lo que Dios te está prometiendo y lo que Dios está trabajando contigo. Tú no puedes maldecir lo que Dios ya bendijo para tu vida. Sí, de una vez diga, perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. Perdóname, Señor, por mi incredulidad. Porque he estado anhelando el destile de la leche y la miel cuando tú me estás ofreciendo y me estás prometiendo lo que fluye. Lo que fluye, lo que fluye, lo que fluye, iglesia, lo que fluye. Y a su nombre. Entonces, ellos decían, ni tampoco nos has metido en tu tierra, que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de la tierra, ni viñas. ¿Nos sacarás los ojos entonces? Entonces, como ellos no veían la promesa, ¿por qué? Porque ellos eran unos rebeldes, y unos rebeldes con y sin causa. Porque hay quienes se escudan de una palabra, como no veo la palabra prometida, como no veo lo que Dios me prometió, entonces yo voy a ser rebelde. Y el final de todo esta historia, el Señor, ¿qué hizo? Abrió la tierra y la tierra se los tragó. Descendieron, dice la Biblia, que descendieron vivos al Seol por rebeldes. Entonces, pendiente, iglesia, el Señor ama a sus hijos. Él quiere cuidarlos como la gallina cuida a su polluelo, pero Él quiere cuidarte, quiere protegerte. Pero si tú te vas, te sales, Él no tiene control. Él tiene el control de todo, pero Él te va a dejar que tú te salgas de la nube, que tú te salgas de la protección, que tú te salgas de donde Dios te quiere. ¿Están aquí? Quiero que busque en su Biblia Mateo capítulo 14. Y quisiera que alguien, si tiene la versión Dios habla hoy, me la pase por favor. Mateo 14. Sí, claro, puedes. 14:22. Mateo 14:22. Porque quiero leérselos en esa versión. Diga conmigo, la rebelión es la que mata la palabra, es la que ahoga la palabra. La obstinación mata la palabra. Mateo, ¿sí lo tienen? ¿Me lo pasa, porfa? Diga conmigo, la duda es el enemigo de la palabra. Mateo 14:22 dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. ¿Para qué? Para que cruzaran el lago antes que él y llegaran, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente.
cuando ya hubo despedido a la gente, subió a un cerro para orar. Diga conmigo, él subió a un lugar alto. ¿Para qué? Para orar. Y al llegar la noche, estaba allí él solo. Y mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento, ¿qué? Contrario. Entonces, en esta historia, vemos que los discípulos comienzan a obedecer lo que Dios le está diciendo, lo que Jesús les ha dicho, pero tienen oposición, porque el viento era contrario, ellos estaban en la barca, ellos estaban obedientemente en la barca, ellos estaban creyendo en lo que Dios le había dicho, en lo que Jesús le había mandado a hacer, pero tenían oposición. ¿Cuántos tienen oposición el día de hoy? Eso no se te será quitado, porque Dios siempre a sus hijos le va a poner pruebas para que ellos vayan creciendo. A sus hijos les va a poner siempre, Él siempre lo va a cuidar, pero parte del proceso son las pruebas. Porque vemos que las uvas, para dar el precioso fruto, el precioso vino, las frutas, esa uva tienen que ser machacadas, tienen que ser pisadas. Pero muchas veces queremos que salga vino de nosotros, pero que sin necesidad de sufrir, de que nos pisen. Y queremos ser el mejor vino, pero el mejor vino tiene que ser pisado para ser añejado. Queremos ser añejos, pero no pasar por el proceso. Como le decía, queremos ser buen oro, pero que no nos pasen por fuego. Por eso el Señor dijo, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas, vas a estar conmigo, el fuego no te va a quemar, no te vas a ahogar, pero tienes que pasar por allí. ¿Cuál es? Ya, listo. El mismo que estamos leyendo, el 24. Dice que mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento, ¿qué? Contrario. Y todo se coloca en contra. A la madrugada, diga conmigo, a la madrugada, cuando el sueño está más sabroso, cuando el señor de la casa está durmiendo, cuando todo está oscuro, cuando la sábana está calientica, cuando te toca orar, pero tú no quieres levantarte porque hay oposición. Y muchas veces la oposición no es Satanás mismo que se te levanta, sino que estás tú mismo luchando con tú mismo para pararte, para levantarte. En la madrugada es sagrada, no. La madrugada es sagrada. Yo no oro en la madrugada. La madrugada es para dormir. Como dicen por ahí, sí, Chirulí, ponte a creer. Y en la madrugada ellos tenían oposición. ¿Por qué la oposición no llegó al mediodía? Porque al mediodía tú estás despierto. Pero los ataques siempre vienen de madrugada. Las tinieblas se levantan siempre de madrugada. Tú tienes que estar atento. Porque Jesús no solamente los envió, sino que Él buscó un lugar alto para orar. A lo mejor para guardarlos, protegerlos, interceder por ellos. Y en la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron, ¿qué vieron? Lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Y dijeron, ¡ah, un fantasma! Cuando usted ve que la sábana se le pone a usted, comienza y se la ropa, usted no dice, ¡ah, un fantasma! Usted dice, ¡ah, qué rico! Oro mañana. Mañana oro, mañana leo. Pero Jesús les habló diciendo, cálmate,
yo no soy un fantasma, no tenga miedo. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó a la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿En qué? En dirección, dice esta versión, a Jesús. Entonces, la duda es la que a nosotros nos apaga la palabra, nos ahoga la palabra, nos frustra la palabra. Y dice la Biblia que cuando Jesús soltó la palabra y dice, di la palabra y yo voy hacia ti, entonces él fue en dirección a Jesús. Como todos vamos en dirección a Jesús, caminando, esforzándonos, haciendo las cosas correctamente, tratando de esforzarnos en todo momento. Dice la Biblia que él salió de la barca y en dirección a Jesús iba. Pero al notar, diga conmigo, al notar que ya se acercaba el arriendo, al notar que las cosas no están saliendo como yo me lo esperaba, al notar que el vecino tiene problemas conmigo, al notar que la comida se está acabando, al notar de que, al notar, ¿qué está notando usted en su casa? Y que usted sabe que no es lo común y que está haciendo oposición y que eso te puede hacer perder el horizonte de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces dice, y al notar la fuerza del viento, diga conmigo, la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entendemos aquí por la palabra y por esta historia de que la duda muchas veces nos hunde. La duda muchas veces nos atrasa, nos desenfoca. Pero el Señor no le dijo, Pedro, ¿por qué miraste? ¿Por qué miraste el fuerte viento, las fuertes olas? Sino que el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, iglesia? Cuando Dios te da una palabra, Él la va a cumplir. Así que no dude. Él solo te pide que no te distraigas. Él solo te pide que no mires los fuertes vientos, las olas, las grandes olas que se están levantando. Solo cree en la palabra. Solo cree en lo que Dios ha prometido. No mire los fuertes vientos, ni las fuertes olas, ni todo lo contrario, sino que mira al Señor. Mojado, ¿se mojó o no? ¿Cómo dice el título? Repítamelo. Solo estoy mojado. Mojado, pero no me ahogué. Diga conmigo, me mojé, pero no me ahogué. Estoy mojado, pero no me ahogué. Sí, hay duda, pero tienes que soltar la duda en el nombre de Jesús. Mojado, pero Jesús me salvó. Mojado, pero caminé sobre las aguas. Iglesia, mojado. Pero tú tienes que entender esto, que antes de la palabra tienes que comenzar a desechar, a desarraigar, a romper la rebeldía, la hechicería, la idolatría. La ansiedad, el afán, la preocupación. Sí, estoy mojado, pero me sostuve de Cristo. Me sostuve de la fe. Estoy mojado, sí. Estoy mojado, pero nadie caminó. Nadie experimentó lo que yo experimenté. Sí, dudé. Y yo no te estoy diciendo que no dudes, porque van a haber momentos que en tu vida van a venir dudas. Como todo hombre, ¿será o no será? Como Gedeón, Señor, te voy a dar yo te quiero a mostrar, ¿será que tú, si mojas el vellón, será que si ahora no lo mojas? Perdóname, Señor, ¿será que ahora si mojas y no mojas? Sí hay duda.
Pero el Señor lo que quiere es que obedezcas. Mojado, dígale, mojado, pero nadie me va a distraer de mi propósito. Mojado, pero nadie va a experimentar o nadie experimentó lo que yo estoy experimentando. Es algo que yo no puedo explicar. Mojado, pero no me ahogué. Yo quiero que tú te levantes, iglesia. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Yo quiero que tú entiendas algo. Que esta palabra es la que te va a ayudar en este momento. Y que no seas como Coré. No hables y no seas rebelde. Disfruta de lo que Dios te está dando. Trabaja con la palabra que Dios te dio. Trabaja con lo que el Señor te entregó. No, pero es que yo no veo que el Señor se está moviendo. No lo vas a ver porque Dios es invisible. Si tú lo quieres ver con tus ojos carnales, no lo vas a ver. Solo lo puedes ver con los ojos de la fe, con los ojos de la confianza, con los ojos de la certeza, con los ojos de la fe, iglesia. Hay un arduo trabajo que tú tienes que hacer y tienes que comenzar a creerlo. Porque no te puedes desenfocar. El Señor está hablando y está diciendo que Él tiene cuidado de los suyos. Él te mantiene a flote en medio del mar. Él te está cuidando en medio del mar. Él te está cuidando en el proceso que tú estás pasando. Pero si tú te apartas, si tú te alejas, si tú te sales de la bendición, si tú te apartas de lo que el Señor ha prometido para tu vida, entonces el Señor no tiene o no puede o no está en el deber de respaldarte. Así que yo quiero que usted allí se ponga sus manos en su cabeza y comience a declarar, comience a decir, comience a proclamar y comience a renunciar a toda rebeldía activa y toda rebeldía pasiva. Diga, Señor, me declaro libre de toda rebeldía. Me declaro libre, Señor, de toda duda. Me declaro libre de todo temor. En el nombre de Jesús. Quiero ser obediente en todo tiempo. Señor, te pido que tu Santo Espíritu me llene en este momento. Quiero ser lleno por ti. Pero antes, Señor, quiero vaciarme de toda rebeldía, de toda hechicería. Quiero ser obediente, Padre, para que la palabra se cumpla en mí, en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a las personas que están conectadas. Gracias por estar acá. Gracias por conectarse. Dios me lo bendiga y me los guarde. Padre, en esta hora